Díganme que se ve. Sí, se ve. Se ve Se ve. perfecto, me han Sí. hecho feliz. Porque a veces es todo un tema que se vea. Bien. Bueno, esta reunión de mujeres, a ver, las voy a hacer trabajar un poco, me parece. Me parece que van a trabajar un poco. Hermoso. Tenemos aquí el texto de Génesis 11.1 y le voy a pedir a ver a alguna de las chicas de Santa Elena que lo lea, por favor. Habiliten su micrófono para poder leerlo. Sí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Gracias. Realmente este es un momento muy especial allá en los principios de la historia. Se estaban formando las ciudades y este grupo se estableció en una llanura, en la llanura de Sinar. Y cuando la Biblia nos habla de llanura, generalmente nos habla de lugares fértiles, pero de lugares bajos, donde no hay que hacer tanto esfuerzo para estar. Y ellos se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y esto fue el principio de un gran horror, porque esto después dio origen a Babel y a la Torre de Babel y a la confusión que allí se produjo. Dejaron lo que Dios había creado. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Eligieron algo que Dios no había creado y fabricaron ellos por sí mismos lo que querían hacer para fabricar una gran ciudad en esa llanura. Y Dios no lo aprobó. Dios quería que trabajaran con piedras. A ver, Ivonne, ¿podrás leer este texto de Hechos 17:24? Por supuesto. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Dios no vive en templos hechos por hombres, por eso, mis hermanas queridas, estamos juntándonos de esta manera y de cualquier manera, porque nosotros somos la iglesia. Y la iglesia no es el edificio que nos cobija, y no está mal que nos esforcemos, que lo mantengamos, no está mal que hagamos bien las cosas y que esté mantenido y lindo y cómodo, no estoy diciendo esto. Pero Dios no vive en templos hechos de mano. Dios no vive en templos hechos de mano. Tere, ¿podrás leer 1 Pedro 2:5? Está aquí en la pantalla, en letra grande, para que no tengamos problemas. Y entonces son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nosotros somos las piedras vivas, no somos ladrillo cocido. Somos las piedras vivas que edificamos el templo espiritual de Dios, que entramos a través de Jesucristo y en cualquiera de las circunstancias que nos puedan rodear, somos la iglesia, somos la novia del Cordero, somos la familia de Dios, somos el edificio de Dios, somos el cuerpo. Somos la iglesia, piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo, que en ningún momento nos confundamos y vayamos al valle, a la llanura,
a hacer cosas por nuestra cuenta, porque no es lo que Dios quiere para su iglesia. Estamos en el mundo para edificar, estamos en el mundo para enseñar, estamos en el mundo para que la gracia de Dios se prodigue y la gente sea salva. Y en cualquier momento, tiempo, circunstancia, esa sigue siendo nuestra función. Formar el templo de Dios, edificar el templo de Dios como piedras vivas. Por eso es tan bueno que estemos juntas en esta tarde. Y ahora quisiera que habláramos un poco, y esto va a ser rápido, somero, muy por encima, no se puede hacer un estudio profundo de este tema, pero quisiera que habláramos un poquito de la memoria. Porque creo que la memoria es algo que a todos nos toca, que a todos nos llega, y que es algo muy importante en nuestra vida. El término memoria viene del latín, memoria, con un acentito. ¿Y qué es la memoria? Es la capacidad o la facultad de retener y recordar información del pasado. Es una capacidad del cerebro que retiene información pero la recupera voluntariamente. Viene nuestro hijo y dice: "Ma, ¿sabes a quién me crucé en la calle? ¿Te acordás de la señora esa que vivía al lado, que se tuvo que ir de acá porque tenía que ir a cuidar al padre que se enfermó?" Voluntariamente recomponemos, traemos esa información, la recuperamos. Una información que ya estaba allí guardada. Porque el organismo codifica, almacena y recupera la información del pasado cuando esto nos hace falta. O sea que la memoria es la capacidad mental de reconocer, almacenar y evocar imágenes, experiencias, ideas. Estamos viendo una película con una escena del mar y las olas van y vienen y se escucha el sonido de las olas, y viene a nuestra mente aquella imagen de ese viaje que hicimos hace años y que estuvimos a la orilla del mar y que veíamos tanta belleza y ese mar que es tan incontenible. Vienen las experiencias, vienen las imágenes. Y la memoria actúa en la mayoría de nuestras situaciones cotidianas. En la cosa simple y en la cosa de todos los días. Se manchó la blusa, la camisa, y yo me acuerdo que mi mamá, cuando una camisa se manchaba, la limpiaba de semejante forma, de una forma definida. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a aquel retiro, tuvimos que llevar unas sábanas porque las que había en el lugar no eran. Y traigo a la estructura cerebral cosas desde lo cotidiano, desde lo simple, desde lo común, no hace falta que sea complicado. En el cerebro hay una estructura que se llama hipocampo y que está aquí donde le señalo con la flechita, relacionada con la memoria y con el aprendizaje. Pero no podemos localizar en un punto del cerebro, no lo podemos localizar, sino que están implicadas una gran cantidad de áreas dentro del cerebro en este tema de la memoria. Entonces podemos llegar a decir que los recuerdos son la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. En realidad, a veces hemos aprendido cosas, cuando hemos ido a la escuela, que honestamente nunca más nos han servido para nada. Yo quisiera saber para qué tuve que aprender el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, o cualquier otro tipo de cosas de esas que podemos recordar que nos machacaron y que tuvimos que aprenderlas y que realmente nunca las usamos. Nosotros. Pero puede haber otra persona que sí lo use y lo aplique. Supongo que muchas de ustedes podrán decir: me hicieron estudiar regla de 3 simple y nunca lo usé.
Y yo podría decirles, en mi vida profesional la usé todos los días de mi vida, porque era la forma de calcular las dosis de una medicación. Entonces, cuando nosotros aprendemos algo, eso queda en nuestra memoria. Esto no quiere decir que hay que estudiar de memoria, no, no es la manera, hay que estudiar razonando. Pero sí, eso queda, ese aprendizaje queda. Por eso el proceso de aprendizaje y de memoria siempre van juntos. Difícilmente se los estudie por separado. Generalmente van juntos. Y aquí hay un par de datos muy interesantes. Dicen que el cerebro humano, dicen los que estudian el tema, por cierto, de un adulto común, de un adulto sano, contiene unos 100.000 millones de neuronas, que son las células del sistema nervioso, y unos 100 billones de interconexiones, que eso se llama sinapsis. Cuando una neurona se conecta a través del nexo que tiene con otra neurona, eso se llama sinapsis. Cuando alguien no hace una buena sinapsis, nosotros vulgarmente utilizamos una frase: no le sube agua al tanque. Esa es una frase muy común. No está haciendo buena sinapsis, hay algo que no está bien conectado. Tenemos la capacidad de almacenar en nuestra mente una información que es el equivalente a 10 billones, no millones, billones de páginas de una enciclopedia. Cualquiera de nosotros, seres humanos normales, adultos normales, no hace falta que sea un científico, que sea un gran estudioso, no, un ser humano normal. ¿Cuál es la función principal de la memoria? Proporcionar a los seres humanos los conocimientos para aprender el mundo en el que uno vive. Elaboramos recuerdos, los conservamos, en este presente conservamos ideas, los planes, las habilidades, y eso proporciona conocimientos para saber dónde vivo y cómo vivo. Tengo eso guardado dentro de mi cerebro. Hay distintos tipos de memoria. En función del tiempo que permanece en el sistema, puede ser de corto, mediano o largo plazo. Tenemos la facultad de acordarnos de cosas de cuando éramos pequeñitos, de cuando éramos jóvenes, de cuando éramos más grandes, pero también hay la posibilidad de aprender algo cuando uno ya no es tan chico, y entonces es un mediano plazo. Y a veces aprendimos cosas ahora, porque la capacidad de aprender sigue estando en nosotros. Quizá pueda ser un poquito más difícil aprender cuando uno es más grande, pero no significa que no pueda hacerlo. En función del tipo de información, la memoria puede ser semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Esa que aprendemos de lo que leemos, de lo que estudiamos. O episódica, según las imágenes que se nos presentan de las cosas que nos van sucediendo. Y en función de los órganos sensoriales, puede ser según el órgano de los sentidos que utilicemos: visual, auditiva, olfativa, gustativa o áptica. Cuando hablamos de algo áptico estamos hablando del tacto. En esto tiene mucho que ver lo que es la memoria con la familia. Generalmente se da con las comidas. Nosotros percibimos un olor y un sabor, y lo vemos a eso elaborado, y recordamos que la abuela hacía, nuestras abuelas italianas, hacían esos tucos para las pastas caseras, nuestras abuelas españolas hacían esos potajes importantes. Nosotros dentro de la congregación en Talleres tenemos una gran cantidad de hermanas de origen armenio. Y muchos de nosotros hemos tenido el placer de degustar algunos platos armenios traídos de la tradición familiar. Tiene mucho que ver con los sentidos, con el abrazo, con la forma del trato,
todo esto queda en la memoria. Yo estaba triste y vino mi hermana más grande y me abrazó o me alcanzó el pañuelo porque yo lloraba, y vemos a alguien que está llorando y nos viene aquella imagen a la cabeza, recuperamos eso de la memoria y podemos llegar a hacerlo si eso es algo bueno. ¿Es importante la memoria? Es muy importante, es fundamental en la vida. Nos permite acceder a la identidad. Somos la hija de, la esposa de, la madre de, la amiga de, hacia nuestras experiencias vividas. En algún momento somos reconocidas por ser la hija de. Muchas mujeres grandes en la iglesia podrían decirle que yo soy la hija de doña Elena, que fue maestra de ella muchos años en la escuela bíblica, o la hija de Oscar. Pero en algunos otros momentos cambiamos un poco el rol y pasamos a ser la madre de. Y esto va haciendo que nuestras experiencias en la vida crezcan y nos ayuda en ese proceso de socializar, en la relación vincular que tenemos con la gente, y por supuesto nos ayuda para conocer a los demás, para conocernos a nosotras mismas y para que los demás también nos conozcan. Y la memoria es una herramienta sumamente útil a la hora de aprender. Yo les voy a contar, cuando yo era muy chiquita, podría decir que hace muchos años, tenía un pastor, no vivíamos aquí en Córdoba, vivíamos en Pérez, cerquita de Rosario. Teníamos un pastor que era joven y era una persona muy especial, muy bíblico. A mí me quedó ese recuerdo de él, fue mi primer pastor. Yo estoy hablando que era una niña pequeña. Y él hacía que las personas de la iglesia, obviamente un poco más grandes que yo, las personas, yo era muy pequeñita, estudiaran mínimamente un texto, un versículo de la Biblia de memoria por semana. Mínimamente uno. Y él les daba una cajita con texto para que los estudiaran. Y se los tomaba. Y una cosa que yo aprendí de aquel pastor siendo tan pequeña, es que las citas bíblicas se nos van mucho de la memoria. Entonces él nos explicaba y decía que teníamos que decir la cita antes de decir el texto y después para que se fijara mejor. Debo reconocer que a mi papá esta tarea mucho no le gustaba. Entonces, él se ponía a estudiar el texto con esa cajita de textos y me agarraba a mí para que le ayudara y lo estudiábamos juntos. Aquellos textos que yo estudié sentada en las rodillas de mi padre, les puedo garantizar que están. ¿Y saben de lo que estoy segura? Que si algún día esta cabeza falla, el Espíritu de Dios va a traer a mi mente y a mi corazón aquellos textos aprendidos, porque el Espíritu Santo los va a traer a mi espíritu. Por eso es tan importante que grabemos estas cosas en nuestra memoria. La memoria es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas por la edad. Pero quiero hacer una salvedad, porque acá hay chicas de todas las edades. Somos las chicas de todas las edades. El proceso madurativo de una persona y de crecimiento culmina entre los 25 y 30 años. Entre los 25 y 30 años dejamos de crecer y dejamos de madurar. Es en ese mismo instante en el que comienza el proceso de envejecimiento. Nuestro proceso de envejecimiento comienza entre los 25 y 30 años. Es lento, es progresivo, pero los jóvenes también tienen falta de memoria.
Yo creo que a todas nosotras nos ha pasado en algún momento llegar a ir al dormitorio, pararnos delante del placar y decir, ¿a qué vine yo acá? Volvemos a la cocina, se ríen porque yo veo 2 o 3 nomás, no, porque no tengo pantalla completa, pero no, me voy a ir un poco a la pantalla completa, les quiero ver la cara. Pero llegamos al placar, volvemos a la cocina, y cuando llegamos ahí nos acordábamos que necesitábamos y volvemos al placar. ¿Ustedes escucharon la frase, ¿dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé la llave del auto? ¿Trajiste la llave de la casa? No, si cerraste vos, no cerraste vos. Yo hice una maldad la vez pasada. Les voy a contar qué maldad hice. Mi yerno es el que nunca sabe dónde está la llave del auto, no sabía dónde estaba la llave del negocio, no sabía dónde estaba la llave de la casa. Las dejé acá y ese camino del auto a la casa lo recorrí a veces 2 veces. Yo sentadita atrás, calladita, como una buena suegra. Y la frase era, tengo que comprar un llavero. Ya voy a comprar, y nunca compraba el llavero. Entonces una vez cuando fui le llevé un llavero. Pero ¿cuál fue la maldad? Que el llavero era un osito, un payasito, era un chichito chiquito, que cuando lo apretaba hacía pi, 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 pi. Entonces mi hija me dijo, mamá, qué idea que tuviste. Porque yo que se lo hice para hacerle una broma, a él le encantó. Y andaba por todos lados con el llaverito en la mano, pi, 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 pi. Mi hija, basta, le decía, mamá, qué idea que tuviste. Los jóvenes también van perdiendo la memoria. Y en esto tiene mucho que ver situaciones de estrés, situaciones de preocupación, situaciones que la vida nos lleva a su ritmo. Nosotros no vamos al ritmo de la vida nos quiere llevar al suyo. Y queremos ir, venir, y paso por acá y voy por allá. Y en eso se nos va alterando la memoria. Por eso es tan importante que aprendamos la palabra, para que quede en nosotros, para que quede espiritualmente en nosotros, y para que cuando la necesitamos para hablar con alguien, para decir algo a alguien, el Espíritu Santo haga así, ¡pum! Y acá llegó. La memoria es sumamente importante. Las personas mayores van perdiendo la memoria, se acuerdan de los hechos lejanos, de cuando eran niños, de lo que les decía la madre, de cuando iban a la escuela, de cuando se pusieron de novio, de cuando se casaron, de cuando tuvieron los chicos y no se acuerdan lo que comieron hoy al mediodía. Eso es típico del envejecimiento, porque las células cerebrales se van disminuyendo y el caudal circulatorio va disminuyendo, por eso pasa. Es propio del envejecimiento. Pero no es exclusivo del envejecimiento andar olvidándose de las cosas. Y Dios tiene muy en claro el tema de la memoria. Ustedes saben que yo doy clase de enfermería y entre esas clases de enfermería mucho de lo que doy es anatomía y fisiología de los diferentes órganos y sistemas. Cada vez que estudio el cuerpo humano, cada vez que veo su funcionamiento, cada vez me emociono viendo la máquina maravillosa que Dios ha formado. Siempre descubro algo nuevo. Y como dijo una escritora, el cuerpo es una máquina maravillosa y yo tengo el placer de estar en él. Dios ha visto todas las cosas. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Gracias. Eso. Vamos a compartir la lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Les cuento que cuando hice el PowerPoint, en vez de 10 puse 16.
Y después como de 3 días dije, ¿por qué puse 16 si Hebreo no tiene 16 capítulos? Así que tuve que corregirlo. Problema de memoria. Hebreos 10 dice desde el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua puro. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. El pacto que haré con ellos. El Señor pone sus leyes en nuestras mentes y en nuestro corazón. Él pone en nuestra memoria sus principios, sus preceptos, sus indicaciones, sus enseñanzas. Y tienen que estar allí. ¿Por qué? Porque Él las puso. Él las puso. Dice el Señor, pondré mis leyes. Él pone lo suyo en esta mente olvidadiza, apurada, en esta mente que tantas veces se equivoca en el pensamiento. Sin embargo, el Señor es el que la coloca, es el que la graba. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La pluma de Dios está escribiendo en mi mente y en mi corazón. Y en el tuyo, mi hermana. Y aquí vuelve a hablar de memoria, pero habla de la memoria de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no vuelve sobre nosotros con aquello malo que hicimos. El pecado es errar al blanco. El pecado es transgredir el carácter santo de Dios. Él no se acuerda. Él no dice nada. Él lo tiró a lo profundo del mar. Es el acusador el que viene y dice, ¿vos te acordás que aquella vez vos pensaste mal, hiciste mal, hiciste...? Y nosotros volvemos al Señor acongojado y el Señor dice, pero por favor, si ya te dije que lo tiré al fondo del mar, tranquila, sigamos adelante. En la memoria de Dios, una vez que llegamos a su presencia para que Él nos perdone, no quedan más nuestros pecados y transgresiones. Y por eso, porque nos ha perdonado, nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Recuerdan el pasaje de la crucifixión? Cuando el Señor dijo, consumado es, la tierra se oscureció, tembló, y el velo del templo se partió en dos, aquella cortina pesada que separaba el lugar santo del santísimo, donde el sacerdote podía ingresar solamente una vez al año, donde estaba guardada el arca. Allí, donde estaba ese altar, allí el sacerdote podía entrar. Y nosotros tenemos ahora libertad para ingresar, porque Jesucristo nos permite que podamos entrar a través del sacrificio que Él hizo. ¿Y cómo quiere que nos acerquemos? Con corazón sincero, ciertos de la fe que tenemos,
purificado los corazones de mala conciencia. ¿Saben lo que yo me he dado cuenta? Que con los años cambia la forma en que pecamos, por lo menos para mí. Uno peca por acción y hace cosas que a Dios no le agrada a lo largo de la vida. Pero yo me doy cuenta que con los años es más el pecado de pensamiento que de acción. Y a veces el pecado es por omisión. ¿Qué voy a hacer? No, porque nada. Y quizás Dios me está indicando que haga algo. Por eso la oración tiene que ser, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Móstrame aquellos pecados, que son pecados, pero que es como que yo los dejo pasar porque me parece que no. Líbrame de los que me son ocultos. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Que el Señor nos purifique completo, que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo, como dice la carta a los tesalonicenses. Debo acercarme así, pero puedo acercarme. Puedo acercarme porque el Señor no se acuerda de mis pecados. Puedo acercarme porque Él puso su ley en mi mente. Por eso puedo acercarme. ¿Y cómo tengo que llevar una vida? Y firme, derechita, íntegra, sin fluctuar. No es que un día estoy acá, vamos Señor, ay, te sirvo, hago un montón de cosas, y mañana no, Señor, no hago nada porque estoy en la baja. Porque Él es fiel. Yo tengo que ser firme. Y aquí viene un detalle lindo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tengo que considerar a mis hermanos como mejores que yo. Tengo que considerarlos bien, tengo que amarlos, y tengo que hacer cosas buenas por ellos y para ellos. Y la costumbre de faltar a la congregación parece que es muy antigua, porque la carta a los hebreos es bien antigua. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El otro día leí una frase de alguien que mandaba un mensaje en una reunión: ¡qué lindo verlos! Y yo pensé, tuve que sostener el dedito para no contestar en el mensaje, y si es tan lindo vernos cuando nos podíamos reunir, ¿por qué no estabas? No era una frase espiritual, era de esos que me son ocultos en el pensamiento y tengo que pedirle perdón al Señor, ¿no? Pero no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y si hay algo de lo que yo estoy muy segura, que el Señor está cerca. Que la venida del Señor está cerca. Hay montones de cosas en la Biblia que nos están confirmando. Las cosas que están pasando. El Señor está cerca. Entonces, ¿qué quiere Dios que no olvidemos? Dios no quiere que olvidemos que a través de Cristo podemos ingresar libremente al lugar santísimo. Que podemos acercarnos con corazones sinceros y puros. Dios no quiere que eso lo olvidemos. Según el versículo 24, Dios quiere que recordemos lo bueno de estar juntos, de permanecer juntos, de estar en armonía, de amarnos, de dar lo mejor los unos por los otros. Dios quiere que recordemos que cuando un hermano nos exhorta, no es que me está retando, es para que crezcamos juntos, para que juntos maduremos. Y Dios no quiere que olvidemos lo bueno de congregarnos. La memoria y el aprendizaje son un gran regalo que Dios nos da, pero debemos utilizarlo bien. Debemos disfrutar ese regalo que tenemos y debemos meditar en esto.
Que el Señor les bendiga, hermano.